el Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés y los sube porque los ha mantenido bajos durante mucho tiempo. Esto en realidad es un tipo de intoxicación de nuestra economía. Vamos a hablar hoy de eso y de cómo nos está llevando a una recesión. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos escuchéis. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy estoy de nuevo con Samuel Díaz Jiménez. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo. Genial, de nuevo aquí con vosotros. Muy bien, de nuevo para grabar un Econominutos, contar en breves minutos una cuestión de actualidad. Y hoy tenemos una muy especial y es que hemos entrado en recesión técnica. La recesión técnica quiere decir que en una cierta región, en este caso la eurozona, hay 2 trimestres consecutivos en los cuales el Producto Interior Bruto conjunto de la eurozona se ha reducido y eso se le llama entrar en recesión. No se ha reducido mucho, en realidad son 2 trimestres que se ha reducido 0,1 y 0,1, es decir, que es casi lo mínimo que se podía reducir, pero a pesar de todo eso, pues se puede decir que estamos en recesión. Este 0,1% se mide sumando lo que cada país sube o baja en el Producto Interior Bruto, es decir, en el conjunto de productos, bienes y servicios que fabrica dentro del país dentro de un año. Entonces, hay países que han crecido en estos trimestres, como por ejemplo Polonia, que ha crecido un 3,8%, pero hay otros que se han contraído, como por ejemplo Irlanda, que ha bajado un 4,6%, o Alemania, que ha bajado 0,3, 0,4 en los 2 trimestres. Entonces, al final, lo que ha pasado es que los que restan o los que han bajado más que los que han subido, con lo cual, pues al final la suma sale ligeramente negativa, ¿no? Poco, pero ligeramente negativa, y eso le llamamos que tenemos una recesión. Entonces, en Alemania, la recesión o ese descenso del Producto Interior Bruto se debe fundamentalmente a una caída del consumo, y esto es porque a lo mejor, pues, la gente no tiene confianza y está, digamos, consumiendo menos en el día a día para ahorrar porque tiene menos confianza en el futuro, ¿vale? Eh, ¿Puede esto ser causa de un contagio y que haya, digamos, una crisis financiera en la eurozona? Pues es pronto para decirlo, pero quería preguntarte, Samuel, por el caso de España. Sé que lo he estado mirando y querías que nos digas si de verdad, bueno, pues salimos más fuertes y el hecho de que España sea de los países que ahora está creciendo, pues es para estar sacando pecho y estar muy contentos. Pues bueno, a ver, en primer lugar decir que sea un contagio o no lo veremos a lo largo de los próximos meses. Ahora mismo no tenemos todavía datos como para afirmar que España pueda entrar en recesión, aunque sí es verdad que sí tenemos datos para decir que el segundo semestre del año va a ser más duro que el primero y que puede ser que España pueda pasar algunas turbulencias económicas en lo que respecta a algunas materias, ¿no? Ya hay síntomas que muestran que España está desacelerándose y que la actividad económica no da, valga la redundancia, síntomas de fortaleza, ¿no? Por ejemplo, el PMI manufacturero, que es un indicador adelantado de la economía, nos muestra que todavía España sigue no teniendo una expansión positiva en lo que se refiere al sector industrial, porque está por debajo de los 50 puntos básicos, se encuentra ahora mismo en 48,40, ¿vale? Y viene de 49,04, es decir, ya acumula 2 o 3 meses de pérdida, teniendo en cuenta que llevaba 17 anteriores, ¿no? Entonces, es un indicador que nos muestra que España todavía o está atravesando ahora una situación de declive, ¿no? De recesión ya veremos si afronta lo mismo que Alemania o la Unión Europea, pero vaya, Gustavo, tiene la pinta de que sí. También es verdad que España, con el tema de la enorme deuda que tiene y teniendo en cuenta que los intereses de la deuda ya suben y ascienden a 40.000 millones de euros prácticamente. Después el déficit público está en torno al 5%, que para que el oyente o el que nos vea lo entienda, España gasta 60.000 millones de euros más de los que ingresa, ¿no? De año a año. Y eso obviamente también genera un desequilibrio en la economía. También nuestro mercado laboral, donde duplicamos la tasa de paro con respecto a nuestros socios europeos y sin tener en cuenta el maquillaje que se ha hecho con el tema de los fijos discontinuos, ¿no? Y lo que pasa en España, que no, a lo mejor no pasa en otros países, es que el sector exterior está muy fuerte, Gustavo. O sea, la inversión extranjera que está viniendo a nuestro país, el turismo de calidad y de valor añadido más alto que está también llegando a nuestro país, está generando que no se vea tan clara la situación de desequilibrio, de
recesión futura que puede atravesar nuestra economía, ¿no? Pero yo creo que si al final la Unión Europea va por delante y Alemania también va por delante, al final es como se dice mucho en economía, que en economía nada es inmediato, por suerte, pero todo llega por desgracia. Y por si fuera poco, Gustavo, esto, también hay que sumarle, pues que el jueves pasado, ayer mismo, se subió los tipos de interés de un 3,75 a un 4%, que el Euribor ya ha rozado casi máximo desde 2008, y que obviamente pues todo ese caldo de cultivo genera pues que el consumo haya caído, que ha caído en España un 1,4% desde enero de este año, los créditos al consumo también van en picado, y pues la concesión también de hipoteca en la Unión Europea ha caído un 70% desde el año pasado. O sea, todo esto que hemos contado lo metemos en una costelera y lo normal es que el cóctel que salga pues sea una recesión, un declive o no sé, durante los próximos meses, como he dicho al principio de la intervención, veremos cómo es la caída de España o cómo es la caída de nuestra economía, pero lo que sí está claro es que muestra síntomas de agotamiento. Efectivamente, Samuel, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Siempre se ha dicho que cuando la economía alemana se estornuda, la europea se constipa. Y bueno, el hecho de que se haya notado una caída del consumo en Alemania y que ya se vea también que el consumo en España está cayendo tan de la mano de la subida de los tipos de interés y la subida del Euribor, como has mencionado, pues lo que hace es que a la gente le cueste más endeudarse y entonces al costarle más endeudarse, pues solo puede gastar con lo que tiene ahorrado y entonces eso hace pues que se reduzca un poco la capacidad de consumo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que los tintes que se ven en Alemania pues también tienen su reflejo en la economía española y habrá que ver, como dices, cómo evoluciona, ¿no? Al final, Sí. todo esto es un intento de hacer un aterrizaje suave, ¿no? Un soft landing por parte del Banco Central Europeo después de sí, más de Intervención monetaria, ¿no? 15 años de expansión monetaria, ¿no? Del dinero barato, el dinero mágico, y que llevamos aquí pues un tiempo pensando que quizás en un momento llegue el invierno, ¿no? Que un día tengamos que decir que winter is coming o que winter has arrived, ¿no? Y que el día que llegue, que el día que de verdad esa recesión llegue, pues va a ser difícilmente resoluble porque las muy elevadas deudas de los países pues van a ser difíciles que se puedan pagar cuando el Banco Central Europeo deje de comprar la deuda, si es que deja de comprar la deuda de los países más endeudados, ¿no? Y ahí yo creo que es un poco la clave, ¿no? Es decir, que pueda ser una recesión suave, como pretende el Banco Central Europeo, y que eso simplemente pues ayuda a moderar la inflación, pues va a depender en gran medida de cómo se consiga controlar la deuda de los países más endeudados como España e Italia, ¿no? El Banco Central Europeo dice que va a reducir la velocidad a la que compra la deuda española e italiana, y eso lo que podría hacer es que se disparase la prima de riesgo, ¿no? Si los países de verdad no consiguen recortar el gasto y siguen queriendo emitir la misma cantidad de deuda, a pesar de que el Banco Central Europeo les avisa de que no la va a comprar, pues entonces lo que hará será típicamente que le costará más financiarse en los mercados y eso pues puede generar una crisis de credibilidad que luego devenga en una crisis financiera. No sé, Samuel, si estás más o menos de acuerdo. Sí, lo que pasa es que ya anunció el año pasado el Banco Central Europeo, bueno, anunció eh, entre bambalinas, ¿no? Ya dijo qué es lo que iba a hacer y qué producto iba a desarrollar para no tener que seguir ampliando su balance, pero sí seguir rescatando por la puerta de atrás países de la periferia de Europa, ¿no? El balance de la Unión Europea no sigue aumentando desde el año pasado, pero es verdad que se siguen comprando bonos españoles, italianos o portugueses. Y te explico cómo, Gustavo. Si el balance de la Unión Europea son 5 billones de euros, ¿vale? Por decir una cifra, si ya se cumple y se están cumpliendo bonos de alta calidad como alemanes, como franceses o como, no sé, como de otro país, si esos bonos cumplen, tu balance se va haciendo más pequeño, pero no deja que se haga pequeño porque sigues comprando, pero no compras de más. Los 5 billones, el umbral de los 5 billones no lo sobrepasas. Simplemente que esos bonos que te van cumpliendo, esos bonos que ya compraste hace tiempo, en la época en la que empezó todo el tema del quantitative easing, todos esos bonos que ya te van cumpliendo, no haces por reducir tu balance, sino que lo mantienes igual comprando nuevos. Entonces, obviamente, de cara a la galería, de cara a las calificadoras de crédito y a la economía y a los inversores, a los mercados, tú estás mostrando que tu balance sigue siendo el mismo y que de verdad no estás comprando deuda nueva.
pero en realidad sí sigue comprando deuda nueva por la puerta de atrás y por eso la prima de riesgo de nuestra economía no sube. Pero es que, Gustavo, la gente sigue pensando, ya no que España vaya como una moto, como decía el presidente del gobierno, sino que en realidad la economía española no tiene problemas. Y la economía española tiene muchos desequilibrios. Y en parte muchos de ellos son por la época tan grande que hemos vivido de dinero barato. Al final, lo has dicho tú al principio, los desequilibrios que atravesamos hoy en materia monetaria, en materia de productividad, en materia de salarios, de todos esos desequilibrios y dificultades que tenemos hoy son los excesos del pasado. Y al final, yo no sé si la población todavía es consciente o no, todos esos desequilibrios que comenzaron para el año 2014-2015, cuando los tipos de interés se redujeron al mínimo histórico a cero, todos esos desequilibrios se están viviendo hoy. Lo que pasa es que obviamente no todo llega en el momento, en economía va siendo poco a poco. Y yo creo que, y ojalá me equivoque, que poco a poco iremos alcanzando una situación muy peligrosa. Que después haya sectores que aun a pesar de eso se repongan, pues puede que ser también. Yo también digo una frase mucho que, por ejemplo, el sector exterior español está creciendo y está dando la talla a pesar del gobierno, no gracias al gobierno, ¿no? O sea, al final los españoles, una cosa que sí hemos demostrado es que nos reponemos siempre a pesar del gobierno, ¿no? Entonces, ya veremos a ver estos meses, lo iremos siguiendo en nuestros econominutos, pero la verdad es que si la Unión Europea ya ha entrado en recesión y la Alemania ha entrado en recesión, teniendo en cuenta lo que se viene, más subidas de interés, Euribor en máximo histórico, el crédito cayendo, crédito al consumo también, el consumo propio cayendo también, en fin, con todos esos ingredientes, yo creo que el cóctel que nos puede salir, Gustavo, no es muy agradable, ¿no? Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Samuel, y bueno, pues el tiempo lo irá diciendo, es el momento de ser cautos, bueno, dentro de lo que cada uno pueda que disfrute el verano, pensando que quizás el otoño puede ser un otoño difícil en lo que tiene que ver con la estabilidad económica, el desempleo y demás. Así es que, bueno, pues oye, a ver si pasamos un buen verano y seguimos pendientes de todos estos temas. Pues sí, Gustavo, que la gente también ahorre, que lo has dicho tú antes, que el ahorro, o sea, el ahorro que se consiguió en la pandemia, ya el Banco de España ha indicado que se ha agotado, así que si ya del crédito no se puede tirar, pues del ahorro menos, ¿no? Entonces, bueno, pues a animar a las familias que ahorren, que sean conscientes de la situación y que tomen buenas decisiones dentro de lo que cabe. Eso es. Muy bien, Samuel, pues nos vemos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por invitarme, Gustavo. Un abrazo, nos vemos. Hasta luego.